Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días a toda la amable audiencia. Ya estamos aquí en nuestro programa Café Pastoral. Y como siempre, agradecido con nuestro Dios, agradecido con nuestro Señor por su infinito amor, inmensurable amor y su misericordia que son nuevas cada día, cada mañana, el cual nos levantamos con esa gratitud a Dios, con esa expresión de darle gracias a Dios siempre por ese amor, su misericordia, su bondad. Y qué bueno que ya estamos aquí en el programa Café Pastoral, como siempre, todos los días. Y en este caso puntual los jueves, donde estamos a través de este canal tan hermoso como es Frecuencia F y de parte de la zona 2, el cual en el día de hoy, como siempre, el día jueves, damos gloria, honra, alabanza y adoración. Y hoy es un día muy especial. Y te dirá, ¿por qué es un día muy especial, pastor? Hoy es un día muy especial porque hoy estamos a 1 de octubre, estamos comenzando mes. Y eso significa que nosotros vamos avanzando con la dirección, con la ayuda del Señor, y por eso uno siempre está atento, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos en él. Y uno debe estar atento a lo que Dios tiene preparado para este día, para esta semana y para este nuevo mes de octubre del año 2020. Y como siempre está con nosotros nuestro pastor y supervisor de la zona 2, el pastor Fausto Jiménez. Pastor Fausto, muy buenos días. Pastor Miguel, bendiciones. Es una alegría poder estar una vez más juntos para hacer este programa. El pastor Miguel es un excelente compañero, por eso nos alegra a nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí, poder meditar en la palabra, y este es un tiempo que se nos pasa demasiado rápido, ¿verdad, pastor? Se nos pasa muy rápido, pero lo disfrutamos porque sabemos que estamos llegando a cada hogar, a cada familia que tiene una necesidad, que está esperando una palabra de parte del Señor, que necesita una voz de consuelo, una voz de esperanza. Hoy es el día que el Señor ha preparado para que pueda llegar hasta allí, hasta su casa, esa palabra de esperanza, de consuelo. Así que saludamos a todos los que en esta mañana están allí conectados, que se disponen, que están allí atentos, que siempre están en el Café Pastoral, por supuesto, esperando una palabra del Señor y participando de toda la programación de nuestra Frecuencia F, una programación que bendice, que enriquece, que nos ayuda cada día a crecer en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que te invitamos para que el día de hoy tomes tu Biblia, tomes tu cuaderno si te gusta tomar apuntes, pero que podamos trabajar en la palabra. Si este es el tiempo en que tú haces tu devocional, pues vamos juntos a trabajar en tu devocional en el día de hoy. Así que si te unes, vamos a tener un tiempo muy especial. Por eso queremos que permanezcas allí y también aprovechar la oportunidad para saludar a aquellos que están en una clínica, en un hospital, aquellos que están pasando alguna necesidad, aquellos que se sienten solos, que se sienten tristes, que se sienten desanimados en el día de hoy. Queremos decirles que el Señor es tu ayudador. El Señor no te ha desamparado, no te ha dejado solo, sino que el Señor está velando por ti y pelea por ti. Así que espera por un momento más y vas a ver la gloria del Señor. Ten paciencia, guarda silencio, espera un momento más y vas a ver que el Señor se levantará por ti y las situaciones en tu vida van a cambiar, y entonces levantarás tus manos, glorificarás el nombre del Señor y verás una vez más la salvación del Señor. Así es, pastor, y también queremos aprovechar a todos este momento para saludar también a las iglesias que pertenecen a la zona 2, donde nuestro pastor Fausto Jiménez es nuestro supervisor. Pastor Fausto. Sí, señor, aprovechamos la oportunidad, pastor Miguel, para saludar a todos los hermanos en la zona, en las congregaciones, comenzando desde el aeropuerto, todos los que hacen allí parte del aeropuerto, de las unidades del Centro Cristiano Aeropuerto, con el pastor Leonardo Guerrero, su esposa, la pastora Mary. Es una alegría poder estar con ustedes en este día. Yéndonos al otro extremo, allí está el pastor Miguel Urbano juntamente con su esposa allí en Belén de Umbría. En Belén está el pastor Edgar Miller juntamente con su esposa. Viene uno ya entrando ya en Atalaya, encuentra al pastor Fernando Rodríguez en Nuevo Horizonte.
al pastor Manuel Ibáñez allí en Doña Nidia, pastor Fernando García en primera etapa, y nosotros que estamos allí en el sector de Tucunaré. Entonces, a toda la zona 2, es una alegría que podamos estar todos los jueves compartiendo. Los jueves es el día que le corresponde a la zona 2 y los pastores han estado haciendo su esfuerzo y participando. Cada jueves vienen con una palabra del Señor especial para cada uno de sus corazones. Así que este es el día que tenemos que estar allí todos conectados, adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Así es, Pastor Fausto, y oyentes y televidentes, recuerde que ya se abrieron los templos, por eso estamos saludando a todas las iglesias del Centro Cristiano de la Zona 2, porque sabemos que nos hemos activado ya en abrir nuestros templos para poder ayudar y que las personas puedan asistir a la iglesia. Entonces, precisamente hoy un tema va relacionado en que debemos tener ese ánimo, porque en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de COVID, muchas personas se desanimaron, muchas personas se quedaron frustradas, quebraron negocios, cerraron negocios, problemas intrafamiliares y situaciones que se han presentado, pero ya se abrieron los templos para que usted y yo podamos asistir y podamos nosotros avanzar. Recuerde que siempre hemos estado aquí conectados a través de las redes sociales, las plataformas digitales, trayendo una palabra de bendición para toda la familia, para todas las personas, no importa dónde esté, si está en la clínica, en los hospitales, en las montañas, en los ríos, en los caseríos, en una finca, en una parcela, donde usted se encuentre, allá lo alcanza estas ondas radiales y televisivas como es Frecuencia F. Por eso vamos a unos cortes comerciales, no se mueva, no se vaya, porque hoy tenemos un tema muy importante para que juntos avancemos, ya que el tiempo no se detiene, los meses no se detienen y estamos ya hoy 1 de octubre y nosotros avanzamos. Así que no se mueva, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos cuando son las 7 y 12 minutos de la mañana. Avanzamos en 8 y 17 minutos de la mañana. Avanzamos en este día. Y queremos compartir una palabra que va a bendecir tu vida. Y sé que cada vez que usted se coloca frente al televisor o a través de las plataformas digitales o a través de la radio, usted escucha consejos bíblicos, principios bíblicos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a madurar y sobre todo el consejo de Dios para tomar decisiones en la vida. Y precisamente hoy vamos a hablar un tema sobre lo que es la importancia de ser animados por Dios, la importancia, ¿verdad?, de lo que es el ánimo en nuestra vida para poder avanzar. Y por eso vamos a leer un texto aquí junto con el pastor Fausto en Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, verso 14. Lo vamos a leer y va a hablar, eso es un principio bíblico que nos ayuda a cómo avanzar en medio de situaciones difíciles, pastor Fausto. Proverbios 18, versículo 14. Dice la palabra del Señor: el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es una interesante pregunta que hace el texto. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Así es, entonces vemos la importancia de lo que es ser animado por Dios. Porque la palabra ánimo, cuando uno la encuentra en las Escrituras, encontramos que significa aliento, significa vigor, fuerza, que viene de Dios para que nosotros podamos avanzar. La pregunta en esta mañana es: ¿quién no se ha desanimado por situaciones o circunstancias? Cualquiera se puede desanimar. El asunto no es dejarse dominar por el desánimo, porque el desánimo viene siendo también muchas veces un arma del enemigo. Y uno como pastor encuentra personas y uno le pregunta: hermano, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? Pastor, porque me desanimé. ¿Por qué se desanimó? Porque oí, porque vi, porque escuché, porque pude, no pude. Y el enemigo aprovecha eso. Entonces, en esta mañana el propósito del tema de la enseñanza es que seamos animados por Dios. Y mire cómo lo dice el texto acá en la Biblia. Dios habla hoy, dice: al enfermo lo levanta su ánimo. Bonito, ¿verdad? Al enfermo lo levanta su ánimo. Ahora, y luego hace una pregunta, pero el ánimo dice: pero ¿quién podrá levantar al desanimado? Y si en esta mañana algunos se encuentran en esa condición de desánimo,
Pues precisamente la palabra de Dios viene para eso. La palabra de Dios, cuando uno la escucha, cuando uno la lee, cuando uno la oye, ella produce, trabaja, obra, genera en nosotros lo que es fuerza, vigor y esperanza. Así que hay un ejemplo claro también, Pastor Fausto, que lo vamos a analizar en Hechos, pero el propósito es en esta mañana. Con lo que ha ocurrido en las situaciones que estamos viviendo, muchas personas los hemos encontrado desanimados. Y uno, como la labor pastoral, siempre encuentra personas así. Y vemos que necesitamos ser animados por Dios. No como a veces vemos, no es el ánimo que da o el entusiasmo que da Jorge Barón, que la patadita le doy y eso no. No estamos hablando de eso, estamos hablando es de esa capacidad y esa facultad que Dios le da a uno para uno poder vencer en medio de situaciones difíciles, problemas, o circunstancias adversas. Por eso siempre vamos a encontrar dos palabras muy repetitivas en la Biblia, o que Dios siempre le da a un hombre o una mujer, es no tema y ánimo. Son dos palabras muy importantes, Pastor Fausto. Así es, vamos a tomar entonces el texto de la palabra en Hechos, capítulo 27, versículo número 13. Leemos hasta el versículo 20. Ok, dice la palabra del Señor: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este es el versículo. Hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20. Entonces vemos ahí, en esta mañana estamos viendo de cómo el apóstol Pablo está dentro de una tormenta, de una situación difícil. Y no solamente él también está dentro de un barco. Y qué importante, porque ahorita lo vamos a desarrollar, qué importante es que el líder o la cabeza del hogar o la persona tenga ánimo, porque de esa manera los otros también van a ser, digamos, afectados de manera positiva o negativa. Y vemos ahí cómo el apóstol va en un barco y se presenta una tormenta. Y en esa tormenta, lo vamos a registrar ahorita, dice el texto que usted lo leyó, dice que hasta perdieron la esperanza. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso puede ocurrir en la vida de uno. El momento en el que la persona pierde toda esperanza de salvarse de una enfermedad, de salvarse de un problema, de salvarse de un peligro, es un momento en el que tal vez el ánimo se pierde por completo, ¿verdad, pastor? Así es. Ahora, pastor, para continuar con la lectura y sacar esos principios bíblicos que nos van a ayudar, el versículo 21 hasta el 25 dice también, hay unos puntos importantes. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Wow. De esta historia bíblica, ¿qué podemos sacar ahí, Pastor Fausto? Hay tantas cosas que, pastor, mientras yo te estoy escuchando, estoy recordando algo que mi esposa me compartió en estos días, que escuchó de una manera muy linda del Salmo 23.
dicho por el pastor. Estaba escuchando una predicación y el pastor estaba haciendo alusión, el pastor que está predicando está haciendo alusión a un pastor que está contando una experiencia. Este pastor que está contando la experiencia se llama José Luis Navajo y es un pastor español que en su tradición de familia han tenido pastores de rebaño de ovejas. Y entonces, hablando del Salmo 23, hay una porción que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, él explicaba y él dice que le hizo la pregunta a su abuelo que pastoreaba las ovejas. Le dijo, hay un momento oportuno en que se ha de sacar la oveja para alimentarla, para cuidarla, para pastorearla. ¿Cuál es ese momento? Y el abuelo le dijo, sí señor, hay un momento. Dijo, el momento en que se pone el callado y la luz brilla sobre el callado en toda la parte de encima, ese es el momento en que ha de sacarse las ovejas para que tengan el mejor provecho. Ahora, eso habla mucho a nuestro corazón, porque el callado del pastor, lógicamente, es la vara y el callado del cual habla el Salmo 23, es utilizado no solamente para pastorear, sino para corregir, ¿verdad? Para traer cuando la oveja de repente se escarría. Pero el pastor, a la hora de llevar a las ovejas al mejor momento, es cuando la luz está y le pega en forma directa, digámoslo, verticalmente. Y eso me habla de la alineación que debe tener una vida con el Señor para recibir el aliento. Ahora, aquí lo vemos en la palabra porque Pablo estaba alineado con Dios. Él venía en un tiempo de ayuno. Aún antes de zarpar, él dio la palabra y dijo, mire, yo creo que es mejor que no vayamos porque vamos a tener pérdida, pero lógico, eran personas que no conocían de Dios, no tenían temor de Dios, no hicieron caso a lo que el Señor les dijo y frente a eso, pues vemos toda esta historia linda de la palabra. Así es, así que no se muevan, ya regresamos porque hay unos principios bíblicos muy importantes que nos van a ayudar para avanzar en estos tiempos. Ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos en esta preciosa mañana con el tema que estamos trayendo, cuando Dios te da ánimo, el ánimo de Dios en tu vida. Y precisamente es una palabra que nos va a dar esa fuerza y ese direccionamiento para que podamos avanzar. Y precisamente aquí con el pastor Fausto estábamos analizando fuera de cámara algunos principios que nos van a ayudar muchísimo y queremos compartirlos con toda la audiencia, con todos los oyentes, porque realmente no sabemos qué está ocurriendo en tu vida, qué está pasando, o en cualquier momento tú tienes a alguien que necesitas una palabra de aliento. Entonces vamos a dar esos principios. De hecho, Pablo está dentro de un barco y toda la tripulación está desanimada, han perdido esperanza, pero lo bonito es que Pablo recibe ese ánimo de parte del Señor y él comienza a irradiar todo eso para los tripulantes. De igual manera, estos principios los vamos a analizar con el pastor Fausto para que juntos podamos aprender y ir avanzando hacia un puerto seguro, hacia el destino profético que Dios tiene para nuestra vida. La verdad es que este texto nos lleva a la reflexión, pues, y si lo contextualizamos, nosotros podríamos pensar en nuestra vida y en nuestra casa, nuestra familia, como esa embarcación. Y esa embarcación es azotada permanentemente por diferentes vientos, por tempestades que se levantan de un lado y del otro para desanimar, para entristecer nuestro corazón, para debilitarnos. Pero lo importante es saber que si el Señor está en nuestra embarcación va a llegar a un lugar seguro. Y eso me lleva a aquella experiencia de Jesús, cuando está con los discípulos, también en una embarcación, y la tempestad se levanta, y todos están tratando de salvar su vida, están llenos de temor, de inseguridad, pero curiosamente el Señor está abajo durmiendo. Al Señor no lo despierta una tormenta, al Señor no lo incomoda una tempestad. Él estaba durmiendo, él estaba tranquilo. Ahora, vienen y lo despiertan, casualmente por la tormenta, la tempestad, y entonces él se levanta y se levanta con una pregunta para ellos. ¿Dónde está la fe de ustedes? Porque ustedes no se levantan y reprenden, parafraseándolo. Sí. El Señor lo que hizo fue levantarse y reprender los vientos y al instante los vientos se calmaron. Porque el Señor estaba en la embarcación.
Entonces, tal vez tu embarcación, tu casa, tu familia está siendo azotada por estos días, por vientos demasiado fuertes. Pero la palabra del Señor está viniendo para decirte que el Señor es tu aliento, que el Señor es tu fortaleza. Tal vez tú has perdido toda esperanza y como dice el versículo 15, no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Tal vez estos días te has dejado llevar por las circunstancias, te has dejado llevar por la desilusión, te has dejado llevar por la desesperanza, te has dejado llevar porque de repente el familiar que estás esperando que sane no sana todavía, no se levanta. Las noticias que han venido sobre tu casa han sido de destrucción de una manera tremenda. Tal vez las circunstancias han cambiado y tú sientes que todo está en una tremenda tormenta. Pues déjame decirte que aunque tú hayas perdido toda esperanza y aunque tú digas aquí no hay nada que hacer, queremos decirte en esta mañana, Cristo todavía puede obrar en tu vida. El Señor todavía puede darte el ánimo que necesitas y el Señor puede aquietar los vientos, aquietar los mares, traer calma, traer tranquilidad. Entre otras cosas porque el Señor, cuando uno recuerda la historia del Señor en la barca con los discípulos, el Señor había dado una palabra y la palabra inicial fue pasemos al otro lado. Esa fue la palabra del Señor. Ahora, para Pablo también Dios tenía una palabra. Es necesario, le dice el Señor, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Quién lo sabía? Lo sabía Pablo solamente. Era la palabra que había recibido de parte del Señor. Y cuando recibe esa palabra, él tiene paz en su corazón. Él descansa en esa palabra. Y él puede compartir esa palabra con todos los que están allí y dicen, tengan ánimo, ninguno, no vamos a tener pérdida de vidas, solamente pérdidas materiales de la embarcación, pero el Señor ha concedido a todos los que van conmigo. Eso lo hace el Señor, porque Él nos ha dado una palabra. Y aquí es la importancia, ¿no, pastor? Para poder cobrar el ánimo que necesitamos y que viene del Señor, necesitamos echar mano de la palabra del Señor. Aquí es donde necesitamos aprender a confiar, a poner nuestra esperanza, echar nuestros temores y nuestras ansiedades a los pies de Cristo y creer que Dios es poderoso para obrar en nuestra casa, en nuestra familia, para obrar a nuestro favor. Aquí se necesita desarrollar la confianza en Dios. El temor siempre va a querer apoderarse de nuestros corazones. Y una persona con temor es una persona imprudente, una persona con temor es una persona insegura, una persona con temor es una persona precipitada aún a tomar decisiones equivocadas. Una persona con temor es una persona que se paraliza fácilmente ante las circunstancias. Y el enemigo lo que quiere es eso, llenarnos de temor. Ahora, el temor que es útil es el temor al Señor, que es el que dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el temor que es útil. El temor que nos ayuda es ese temor que nos guarda de algunas cosas. Es decir, si yo veo que hay una cuchilla, pues yo no le voy a meter el dedo porque me va a cortar. El temor me dice no lo haga y me preserva. Ese es el temor que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, el temor que nos va a preservar, pero no el temor que nos paraliza. Las circunstancias de la vida seguramente han venido a paralizarte, las circunstancias de la vida han venido a desanimarte, han venido a debilitarte, pero hoy queremos decirte en el nombre del Señor que hay una palabra de Dios para tu corazón, hay una voz del Señor que te manda a levantarte, que te dice no tengas miedo, no tengas temor, quédate firme en el lugar, párate firme, porque vas a ver la salvación tan grande que yo voy a hacer en tu casa, en tu vida, en tu familia. Así que, aunque hayas perdido toda esperanza de vida, porque aquí la palabra dice, ellos ya habían perdido toda esperanza de vida, ¿verdad, pastor? Sí, y el texto que usted hablaba, pastor Fausto, donde dice, y siendo arrebatado a la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos. Ahora, cuando yo leo esa expresión, nos abandonamos, ¿cuál es la actitud de una persona desanimada? Una persona a veces ni se afeita, ni se baña, ni se peina. Es tanta el desánimo que la persona dice, ¿para qué yo voy a hacer algo si ya no hay nada que hacer? Sí. Perdió toda esperanza. Pero precisamente el tema de hoy es ese. Saber que hay un Dios que aunque estemos en una tormenta, aunque se haya perdido esperanza, aunque no se vean las estrellas, como dice el texto, ahí Dios siempre va a estar con uno. Amén. De hecho, Jesús dio una promesa que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y me llama la atención es cuando dice todos los días. Él nunca dice, yo estaré contigo cuando ores, cuando leas la Biblia, cuando ayunes, cuando estés bien. No, dice todos los días. Sí.
no importando la circunstancia. Entonces, la palabra viene precisamente para esto. Son principios bíblicos que nos ayudan a confiar en Dios en medio de una crisis, en medio de una tormenta, y que Dios nunca lo abandona a uno. Eso me está llevando ahorita a recordar la historia de Moisés cuando está siendo perseguido por Faraón, por el pueblo egipcio, y de frente él tiene el mar. Y él se arrodilla a orar y a pedirle al Señor, Señor, ayúdeme aquí. Él había perdido también toda esperanza de vida. Aquí nos vamos a morir todos, si no me matan los egipcios y Faraón, me va a matar el pueblo, pero aquí muero. Y él está clamando, pero el Señor suelta una palabra. ¿Qué haces aquí? Pasa al frente, levanta la vara y dile al pueblo de Israel que marche. Era una locura. ¿Marchar a dónde? Si al frente está el mar. Pero ahí es donde funciona. La fe se activa cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Y hoy queremos decirle a todos los que están allí, la palabra del Señor es, dile a mi pueblo que marche. Dile al pueblo que está allí escuchando, que está conectado, dile que marche frente al problema, frente a la dificultad. Marcha, porque cuando tú camines y vayas en la dirección que Dios te ha mandado, las aguas del mar se van a abrir. Vas a caminar por tierra seca, vas a ver la bendición del Señor. ¿Cuántas circunstancias en la vida suceden de esa manera? Y cuando uno piensa en la vida de Moisés, uno dice, para nosotros es muy fácil, porque tenemos la Biblia y leemos. Está Moisés en medio del aprieto y uno dice, uy, ¿qué va a pasar? Y es fácil, uno dice, no, pues yo voy a leer hasta que sepa qué pasó. Pero Moisés lo estaba viviendo, Moisés no sabía qué era lo que iba a pasar. Nosotros ya sabemos, el Señor abrió el mar, pero él no sabía claramente cómo iban a darse las cosas, pero caminó, fue obediente a la voz del Señor. Una de las cosas que a mí me trae confianza en medio de la prueba, recientemente tuvimos luchas, dificultades, y en medio de la prueba, en mi oración yo le decía, Señor, me trae paz saber que tú ya sabes cuál es el fin de esta historia. Y como tú ya sabes cuál es el fin de esta historia, tú ya tienes resuelto todo. Entonces yo voy a descansar en ti. Yo voy a confiar y voy a creer que tú tienes el control y que tú vas a hacer las cosas de la mejor manera. Aquí no podemos anticiparnos. Nosotros pecamos cuando nos anticipamos. Uy, no, me va a ir mal. Uy, no, va a pasar esto. No podemos anticipar porque nosotros no somos Dios. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Así que cada vez que yo me anticipo, yo estoy soltando una palabra negativa sobre lo que Dios tiene. Entonces, eso es lo que debemos tener cuidado, pero sobre todo tener claridad que el Señor es el que nos alienta y nos fortalece. Así es, entonces fíjese que hoy estamos aprendiendo unos principios hermosos sobre la vida de Pablo. El Dios de Pablo que le dio aliento y ánimo es el mismo Dios nuestro en esta hora. Así que no se mueva porque el final va a estar hermoso y vamos a orar por todas las familias que están ahí pendientes. Ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos aquí en este precioso tema que estamos llevando a cabo y estamos siendo todos edificados y fortalecidos en nuestra fe. Siempre Café Pastoral traerá palabra para fortalecer y traer madurez espiritual y traer consejos de Dios a nuestra vida para avanzar. Analizando con el pastor Fausto y amigos televidentes y oyentes, en el versículo 23 nos llama la atención porque Pablo dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y vemos que siempre cuando hay una situación difícil, Dios nunca abandona a sus hijos. Siempre Dios va a estar presente y podemos analizarlo, por ejemplo, cuando Elías estaba en la cueva. Y ahí Dios le envió el ángel. Dios hizo presencia en ese conflicto interno que tenía el profeta. Y vemos ahora a Pablo también en una tempestad y ahí está la presencia del Señor. Por eso le animamos en esta mañana que usted tome esta palabra como esa visitación de Dios y ese direccionamiento de Dios y esa fortaleza y ánimo que Dios le está trayendo a todos ustedes, los televidentes, oyentes y a todos nosotros. Por eso el pastor Fausto aquí en la mesa de trabajo está sacando estos principios que nos van a ayudar. Dice el versículo 25 para que podamos ir ya en la recta final para que oremos. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora, la pregunta que podemos hacer para todos los que están en esta mañana allí conectados es, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Entonces ahí uno tiene que echar mano de todo lo que el Señor nos ha dicho. Decirle al hombre, decirle al justo que le irá bien, que comerá
del fruto de sus manos. Eso lo ha dicho el Señor. Entonces aquí está diciendo, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo estoy seguro que tú has recibido una palabra del Señor en algún momento, en alguna circunstancia, aún en estos días de prueba y de tormenta, permanentemente. Hemos tenido una palabra que nos fortalece. Nuestro pastor y misionero ha estado compartiendo una palabra en este tiempo que en medio de la tormenta ha sido el ancla que nos sostiene, que nos ha dado la seguridad, la firmeza, y el mar ha estado moviéndose, pero el ancla está firme por la palabra que hemos recibido, que Dios ha colocado en la boca de nuestro pastor. Y esa palabra nos da esperanza, esa palabra nos da confianza, esa palabra nos dice el Señor que nos va a ir bien, que estas circunstancias van a pasar, que esto es un proceso, que debemos aprender y sacar lo mejor. Lo que yo veo que sucedió aquí, tuvo que haber sucedido, fue que ellos tuvieron que darle un valor alto a aquellas cosas que tal vez no valoraban. Y es lo que está sucediendo en estos días. En estos días uno escucha a la gente diciendo, oiga, valoro más la vida. Sí. Valoro más la salud, valoro más la familia, valoro más la paz. Ellos salieron de la misma manera porque iban a morir. Pero cuando reciben la palabra del Señor y cuando el Señor los saca en victoria, ellos tuvieron que salir con una perspectiva nueva de la vida. Y aún muchos tal vez diciendo, yo necesito regresar a casa para aprovechar el tiempo con mi familia. Yo necesito regresar a casa para arreglar las cosas. Pude haber muerto y de repente las cosas de mi familia no estaban bien, pero entiendo que debo regresar a mi casa para poder arreglar, para poner las cosas en orden. Ese tiempo nos debe llevar a eso. Nuestra vida tiene que estar en orden, en la presencia del Señor. Y tenemos que aprender a valorar la vida, lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida, nos ha dado provisión, nos ha dado salud, nos ha dado bienestar. Tantas cosas el Señor nos ha dado. Y nos ha dado sobre todo su palabra. Su palabra se cumple en nuestras vidas. Yo permanentemente estoy recordando la palabra y me gusta la expresión que hay allí en el Salmo 119. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en medio de mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. ¿Qué estaba haciendo el salmista? En cada crisis, Señor, yo tengo una palabra, yo tengo una promesa, tú me dijiste esto y esto, yo todavía no lo he visto. Entonces yo creo que eso va a suceder. Y él como yo veo el texto como el niño, que el papá le ha hecho una promesa y el papá lo tiene en espera. Entonces el niño está constantemente, papá, usted me prometió. Papá, no se le olvide que usted me prometió. El Señor no se molesta cuando nosotros hacemos esto y podemos levantarnos. Dios dijo que iba a guardar tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú lo has declarado. Entonces vamos a vivirlo. Pero entiende que para poder ver la salvación de nuestra casa tiene que comenzar con nuestro testimonio. Eso hace parte. Lógico que no vamos a entrar porque eso sería otro tema diferente, pero entiéndelo, el testimonio tuyo, el testimonio de vida, la manera como te comportas en medio de la crisis, la seguridad que Dios pueda traer a tu corazón en este tiempo, esa fe que tú desarrolles, esa confianza que desarrolles en el Señor, va a hacer que tu familia pueda permanecer con paz, con tranquilidad, confiada en las promesas del Señor y sobre todo con la seguridad de que el Señor cumplirá la palabra que ha determinado sobre cada uno de nuestros corazones. Así que hoy vamos a pedir al Pastor Miguel que nos dirija en la oración para cerrar, para orar, para pedir al Señor el ánimo que estás necesitando. Hoy el Señor vino a hablar contigo, que estabas triste, que estabas desanimado, que estabas debilitado y el Señor ha venido para darte ánimo. Dice la palabra: oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así que esta es la palabra del Señor. Nos disponemos para orar. Los que tienen sus peticiones ahora mismo vamos a colocarlas allí delante del Señor con plena certeza de que el Señor es el que atiende y responde a cada una de nuestras oraciones. Y el Pastor Miguel nos dirige entonces en la oración. Vamos a orar entonces. La Biblia dice: cuando están dos o más reunidos en su nombre y se colocasen de acuerdo para pedir algo al cielo, a Dios, dice que Él obraría a favor de ese acuerdo. Entonces vamos a colocarnos de acuerdo a orar en esta mañana con el Pastor Fausto y con usted que pueda hacerlo desde su lugar. Padre, en esta mañana, Señor, donde tú nos has permitido traer una palabra, Señor, que tú sabes quién la necesita, quién la necesitamos en estos tiempos, Señor. Gracias, Dios, tú conoces que hay muchas familias
muchos padres, muchos empresarios, muchas personas que están pasando una situación difícil, Señor amado, y ha venido el desánimo a golpear su fe, a golpear su vida, a golpear su barca, su empresa, su hogar, su familia. Pero en medio de esa tormenta, Señor, tú levantas la voz a través de la enseñanza de tu palabra. Señor, como tú has traído ánimo, Señor, a Pablo y a todo lo de la barca, Señor, en esta mañana oramos para que el denuedo de Dios, el poder de Dios venga sobre tu vida y Dios te levante de ese estado donde has caído de desánimo, depresión, de dificultad. Y ahí está la mano de Dios ahora a través de esta palabra, a través de estas ondas radiales, televisivas, Señor, a través de las plataformas digitales. Dios, tú levantas ahora el ánimo de tu pueblo, de la iglesia, del hermano, de la hermana, del hombre de fe, Señor, que ha estado pasando situación difícil. Señor, gracias porque eres tú, Señor, quien levantas a tu pueblo y tú traes ánimo y denuedo para nuestra vida, para seguir adelante y cumplir el propósito divino que tú tienes con cada uno de nosotros. Como siempre, recibe la gloria, la honra por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Gracias, Pastor Fausto, y a todos. Gracias, bendiciones. Dios le guarde.